Buenos días a todas, buenos días, presidente, gracias. Miren, para nosotros la seguridad es un tema de Estado y por eso hacemos un poco a un lado este tema de los dimes y diretes. México vive desde hace 3 sexenios, incluyendo el que está por terminar, un problema grave de seguridad que queremos atender entre todos. Es una lástima que no nos hayamos dado un espacio en esta legislatura para hablar profundamente de seguridad y cómo la Cámara de las y los Diputados puede contribuir en un proceso de paz. Es una lástima de que se haya hecho a un lado la coordinación entre los estados, los municipios y la federación. Son muy pocas las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Me alienta que la presidenta electa se haya reunido por primera vez con los gobernadores de todos los partidos. Me alienta lo que dijo el señor Harfuch de que era importante la participación de los estados. Estas cosas que parecen tan sencillas son muy distintas a lo que hemos visto. México vive entonces una gran violencia, territorios ocupados, esto de la narcoinflación. Las Fuerzas Armadas, quiero decirlo, guardan todo nuestro respeto del Partido Revolucionario Institucional y sobre todo de quienes hemos sido gobernadores porque sabemos su importancia. Por lo tanto, lo que vamos a decir es sin lastimar el honor de ellos, el orgullo que tenemos por el ejército mexicano. Pero se perdió una posibilidad, señor presidente. Nosotros votamos en 2022 una reforma al artículo transitorio número 5 de la reforma de 2019. Por cierto, esa reforma de 2019 fue votada por algunos de nosotros, porque dijimos hay que darle al Ejecutivo Federal lo que nos está pidiendo para que haya paz. Bueno, nosotros extendimos la presencia del Ejército en materia de seguridad, pero para darle una oportunidad a este gobierno de que creara una Guardia Nacional de carácter civil. Eso no se hizo. Al contrario, se estuvo por abajo de la ley, por detrás de la ley, construyendo una fuerza policial militar. Tan es así que en el Colegio Militar hay la carrera de seguridad pública. Tan es así que 140,000 efectivos del Ejército están en la Guardia Nacional. Tan es así que la Corte les dijo, y por eso creo que es la molestia con la Corte, oiga, el artículo 21 dice que debe ser una corporación civil y usted la tiene dentro del Ejército. Lo que están tratando de ustedes hacer es muy sencillo, poner en manos del Ejército la seguridad del país, hay que decirlo. Todo lo que se dijo durante muchos años por ustedes que representan a esa izquierda, hoy lo quieren echar para atrás. ¿Quién será el jefe de la Guardia Nacional? El secretario de la Defensa. ¿Quién va a nombrar al jefe de la Guardia Nacional? El secretario de la Defensa. ¿Quién va a dirigir la Guardia Nacional? Un militar. Porque además los 140,000 efectivos están en el Ejército. Se está debilitando al Ejército. Hoy más que nunca se está debilitando, porque la mayor parte de los efectivos pues ya están en la Guardia Nacional. Pero además lo que ustedes están haciendo es dejar sin posibilidad de operación al señor secretario de Seguridad. No voy a discutir sobre los avances o no de la Secretaría de Seguridad Pública de aquí, de la Ciudad de México, pero sí reconozco que es una persona que sabe, el señor Harfuch. Pues sí, pero no va a tener efectivos. Y estas historias ya las hemos visto, esas instancias que se creaban sin gente que las operara fracasaron. El señor va a fracasar porque no va a tener gente bajo su mando, porque es falso que se va a coordinar. Quienes hemos gobernado sabemos que eso no sucede. Van a correr por 2 vías distintas, máxima porque ustedes lo están subordinando al Ejército. Yo hago votos porque pospusiéramos esta discusión, que la pasáramos al mes de septiembre, al mes de octubre, cuando ya estuviera el nuevo gobierno, que discutiéramos profundamente, que hiciéramos compromisos presupuestales, que hiciéramos compromisos de mejorar la coordinación con las entidades federativas, que la Cámara no abdicara a hablar de seguridad, porque abdicamos a hablar de seguridad. ¿Cuánto tiempo tiene que no funciona la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional? El problema que hoy tenemos de seguridad pública ya se convirtió en seguridad nacional. ¿Cuánto tiempo tiene de que no funciona? ¿Cómo funcionó la Comisión Bicameral para darle seguridad a la Guardia, para darle seguimiento a la Guardia Nacional? Pues funcionó en las oficinas del Ejército las veces que nos reunimos y nos atendieron muy bien, pero eso no funciona así. Yo esperaría que ustedes lo pospusieran, que habláramos de seguridad, que lo pusiéramos en el centro, que es una política de Estado, que tenemos que darle a la próxima presidenta las herramientas para que le dé paz a este país, a los estados, a los gobernadores que se involucren y que no se pasen la bolita unos a otros, que no sean indolentes algunos de ellos, que trabajen por la paz. Estamos extendiendo la mano para ese futuro diálogo, pero acá no los podemos acompañar en esto. Reflexiónenlos.
reflexiónenlo. Denle al señor Harfuch elementos para combatir al crimen. Fortalezcamos al ejército, no lo mezclemos en las tareas de seguridad, que sea un coadyuvante, tiene facultades hasta el 2028. Tiene facultades el ejército para ser un coadyuvante. Obliguemos a los gobernadores a participar en las tareas de seguridad, fortalezcamos las policías municipales. Por eso, mi querido presidente, estamos en contra, pero hacemos ese llamado para llegar a un futuro acuerdo por la paz y para brindarle a la próxima presidenta esa posibilidad. Muchas gracias. Dos temas en relación a esta reforma. Primero, siempre se le olvida al PAN la declaración de guerra que hizo en Apatzingán Felipe Calderón. Y se le olvida que yo fui gobernador de Michoacán cuando Felipe Calderón fue presidente de la República. Y se les olvida que mandó 5,000 militares sin preguntar al gobierno del estado. Se les olvida el michoacanazo. Yo creo que por eso deberían de tener una actitud más humilde y revisar el texto. Y eso también convoco al PRI. Esta reforma está planteándose un nuevo modelo de combate a la delincuencia en general, no solo al crimen organizado, que yo reconozco que es una preocupación de alguien que fue gobernador de Coahuila y la comparto. En eso coincidimos. El combate al crimen organizado tiene que ser frontal. Pero esta reforma no solo se refiere a eso, se refiere a la necesidad de que enfrentemos a la delincuencia en general y al crimen organizado en particular de otra manera. Y los invito a leer la iniciativa. Dice claramente la reforma en el artículo 21. Las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil. A muchos se les olvida qué decía la Constitución antes en relación a las defensas rurales y a la Guardia Civil, que así denominaba antes la Constitución. Y esas siempre fueron civiles. Y nos tocó a los que gobernamos hace muchos años que había defensas rurales. Y nunca se consideraron a las defensas rurales como militares, a pesar, por cierto, que tenían grados militares. Ahí eran, pues sí, autodefensas, bien dicho, pero eran civiles y así se mantiene ese carácter. El tema es no solo los mandos. Yo tuve 3 secretarios de seguridad pública, 2 mujeres y luego un militar, que fue general de división, por cierto. Y fueron mejores las mujeres que nunca fueron ni tuvieron experiencia militar. O sea, no es una garantía, lo que se requiere es las atribuciones, no el mando. Porque además, la propia reforma, en el párrafo último dice: la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. O sea, ¿a quién le corresponde las políticas en materia de seguridad pública? Al secretario del ramo, que es civil. Hay otra cuestión. El artículo 73, en las facultades para expedir leyes, la reforma dice: para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública. El texto está siendo cuidadoso de que es una tarea civil. La disciplina es otra cosa. Yo fui secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la disciplina sí es otra cosa. Y tuve al mando la Policía Preventiva de Michoacán y la disciplina es otra cosa. Aquí
una gran disciplina con una ley orgánica que cumple los requisitos, por cierto, que son muy parecidos a los del Ejército para escalar. Y en Michoacán no era así. Por eso yo creo que tenemos que leer integralmente esta propuesta. La propuesta corresponde a un nuevo modelo que tiene que enfrentar una nueva manera de la evolución del delito. Antes, en el siglo XVIII, XVII, XIX, XX, un salteador de caminos era encontrado y era colgado y se acababa el delito. Hoy no. Ahí está la famosa película de La Ciudad de Dios brasileña. Detienen al capo mayor y ¿qué dice? Hay 5,000 en la fila para sustituirme. Eso demuestra que hoy el tema del delito es un tema más de una organización social, pública, política, que de una persona. Por eso es crimen organizado. Desgraciadamente esto se ha extendido y tiene que combatirse de manera más eficaz. Y para eso se requiere disciplina, pero también se requieren nuevas atribuciones que se están planteando en esta reforma. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer, estoy seguro que juntos con ustedes. Yo no veo que podamos nosotros hacer esas modificaciones al modelo si no contamos con la participación de ustedes. La necesitamos, pero también necesitamos que sean de buena fe, que actúen de buena fe. Eso es lo que pedimos. Y por eso vamos a votar a favor de esta reforma, porque es civilista, con disciplina militar sí, pero civilista. No como hizo Felipe Calderón, que sacó al ejército a las calles sin ninguna regla. Y por eso fue el principal violador de derechos humanos en el régimen calderonista. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente. Por supuesto que nos manifestamos en contra de este nuevo intento por militarizar, o más bien por perfeccionar la militarización de las labores en materia de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas. No nos oponemos de ninguna manera a que las Fuerzas Armadas participen en estas tareas. De hecho, esto está regulado debidamente ya en la Constitución, siempre y cuando se cumpla con las siguientes características: que las labores de estas Fuerzas Armadas sean excepcionales, sean subordinadas, sean complementarias, sean reguladas y sean fiscalizadas. Y me temo que lo que se está proponiendo no cumple con ninguna de estas características. Y aquí vale la pena hacer una memoria de cómo se han dado las cosas. En el año 2019 se propone la creación de la Guardia Nacional, que fíjense, inicialmente, y ahí están las declaraciones del presidente de la República. Inicialmente lo que pretendía el presidente, lo que decía que pretendía, era reunir todos los fusiles del Estado en una sola corporación. Quería incluso fusionar la Marina con el Ejército, policías estatales, un mando único en materia de seguridad. Esa era la propuesta inicial. Afortunadamente alguien le hizo ver el garrafal error, lo abominable de esta propuesta, y pues quedó simplemente en la creación de una guardia, y esta guardia fue aprobada por todas las fuerzas políticas en esta Cámara de Diputados bajo la promesa de que de ninguna manera se iba a militarizar, que iba a ser una corporación… El trabajo que tiene que hacer con todo bajo un mando civil, exclusivamente civil, tal y como lo marca el artículo 21 constitucional. Y lo primero que hizo el presidente de la República fue colocar a un militar, no en retiro, un militar con licencia, una figura que se sacaron de la manga, al frente de esta corporación. Se nos dijo que la Guardia Nacional se iba a formar con elementos de la Marina Armada de México, elementos del Ejército Mexicano, de la extinta Policía Federal y también con jóvenes reclutas. Esto fue un tremendo fracaso. Hoy en día el 90% de los integrantes de la Guardia tienen un origen militar y además administrativamente es un desastre. Esto ha sido lo peor de todo. Administrativamente hay quien cobra de un lado en una corporación pero pertenece a la otra, no hay claridad de quién pertenece a quién, los mandos son un verdadero desastre. Hay personas que tienen que seguir la disciplina militar, entonces no pueden estar bajo un mando civil de los que vienen de la Policía Federal y viceversa. Ha sido un verdadero desastre la Guardia.
La solución es hacerla completamente civil, no es hacerla completamente militar. Y aquí esto se intentó hacer primero a través de un decretazo. Por decreto, yo digo que la Guardia Nacional tiene un carácter militar, contraviniendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Afortunadamente, esto la Corte lo paró en seco. Y también se trató de hacer a través de una reforma, todas los es inconstitucional, donde fíjense nada más el elemental raciocinio, donde nos perdimos. El artículo 21 constitucional dice que tendrá que estar adscrita esta guardia a la Corporación de Seguridad Pública de carácter civil, no militar, no castrense. Y nosotros aquí aprobamos, bueno, aprobaron los que la votaron a favor, una reforma legal a leyes secundarias donde decía que tenía que estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues esto es inconstitucional y un niño de primaria lo puede determinar, pero aquí parece que la lógica es lo que no aplica. Y miren, pues en este momento estamos por concluir el sexenio. El presidente Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como el presidente más militarista en la historia de este país, lamentablemente. Militarista para mal. Hoy en día las Fuerzas Armadas llevan a cabo más de 127 tareas que le corresponderían por esencia a fuerzas de carácter civil, tareas exclusivas para los civiles. Transportan hidrocarburos, llevan a cabo tareas de construcción, llevan a cabo administración hasta de los duty free, de hoteles, negocios jugosos que no nos podemos enterar de cuánto son sus montos, porque como son labores de seguridad que tienen que ver con la seguridad nacional, son enclaustradas, reservadas para que no podamos conocer los pormenores ni siquiera de los contratos y de los recursos que se manejan ahí mismo. Esto es un legado de militarismo que pondría con los pelos de punta, y con esto voy a concluir, a personas como Demetrio Vallejo, como Valentín Campa, que pondría con los pelos de punta a personas como Eberto Castillo. Si vivieran en este momento se volverían a morir de la vergüenza que les daría ver que por fin gobierna supuestamente la izquierda en este país, y es una izquierda militarista que está doblegada, abyecta, y que ha gobernado hincada y agachada ante los designios de las Fuerzas Armadas y del militarismo más podrido de este país. Muchas gracias. Gracias, diputado Triana. Tiene ahora la palabra para hablar a favor el diputado Gerardo Fernández Noroña. Gracias, diputado presidente. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Los paniaguados son simpatiquísimos. Aquí en este lugar enfrentamos aquí no estuvo García Luna. Cuando usurpó la presidencia Calderón, sacaron al ejército a las calles, militarizaron el país, bañaron en sangre a la nación. Le llamaban daños colaterales a los asesinatos. Yo les preguntaba que si cuando asesinaban a la niñez, esos eran daños colaterales menores. Continuó con el gobierno de Peña esta forma. Ciertamente, cuando llegó el compañero presidente, nosotros dijimos hay que regresar, lo dijo el compañero presidente, lo más pronto posible al ejército, a los cuarteles, y se encontró con una situación de inseguridad que aquí todo el mundo reconoce, tan grave, que fue necesario tomar las decisiones que se han realizado. Dar un marco legal. Hoy dicen, es que tiene marco legal las Fuerzas Armadas. Lo hicimos nosotros, lo hizo nuestro movimiento. Mientras la oposición gobernó, no hicieron nada. Hicieron que, violando la Constitución, las Fuerzas Armadas atendieran tareas de seguridad de manera discrecional, ejecutando a diestra y siniestra. Hoy las Fuerzas Armadas no se usan para reprimir, hoy no hay daños colaterales, hoy hay un marco legal para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, y no habría un solo gobernador de oposición o una sola gobernadora que pidiera el retiro de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional. Son simpáticos además porque dicen que la Guardia, que es un tremendo fracaso porque se formó pues por lo que se iba a formar. Todas las policías de élite del mundo están formadas fundamentalmente por fuerzas militares. Es así en Francia, y es así en España, y es así en todos lados. Bueno, tú dices que no, yo te escuché todas las mentiras y nunca te dije que no era cierto, aunque mentiste hasta el hartazgo. Entonces, es así. Es así, pero si no les gusta, aquí es así. Punto. Y ahí vamos avanzando con todas las dificultades que se ven. El compañero presidente nos ha pedido, al movimiento particularmente, la oposición no se cuenta, se declararon hasta en moratoria constitucional, un eufemismo para bloquear toda posibilidad de cambio constitucional, y tengan para que aprendan, el 2 de junio el pueblo de México dijo necesitan 2/3, ahí les van. Ayer el INE ya les mandó un aviso de lo que era obvio. Entonces, se requiere
que las Fuerzas Armadas, justo para que no haya un desorden administrativo, no se va a crear nuevas instituciones de seguridad social para la Guardia Nacional, se sigan atendiendo por la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se pregunta aquí el PRI, ¿quién va a poner, quién va a mandar? Pues la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Ella va a designar al secretario de Defensa y está bajo su responsabilidad. Ella es la comandante en jefe, será. ¿Y quién va a mandar a la Secretaría de Seguridad Pública? Harfuch, efectivamente, un buen compañero, y no va a estar ahí pintado, va a tomar el control de la tarea de seguridad, coordinando a todas las partes, incluidas las Fuerzas Armadas, que participen con la consideración, pero sin renunciar a su responsabilidad. No va a estar ahí de adorno. Entonces, lo que estamos haciendo es lo que les pedimos desde la legislatura, porque además dice, démonos tiempo, pues si tuvimos los 3 años y se la pasaron repitiendo lo que hoy están repitiendo en tribuna, se la pasaron negando toda posibilidad de acuerdo, se la pasaron diciendo no tienen los 2 tercios y ya se fregaron porque no les vamos a aprobar nada, salvo alguna excepción que efectivamente el PRI usó en un primer momento sobre este tema de la Guardia Nacional, luego se retractaron. Yo espero que ya hayan vuelto a la razón y reconsideren su posición. Y si no lo hacen, pues mala tarde para ellos, porque de todos modos estas reformas todas las vamos a sacar adelante. No vamos a dejar de cumplirle al pueblo de México el compromiso que se hizo y que vamos a honrar, definitivamente. Mucho presionaron al INE y al Tribunal Electoral para que no respetara la Constitución, pero como ustedes mismos han dicho, la ley es la ley. Y hoy tenemos las condiciones para cumplir al pueblo y lo vamos a hacer. Y esperamos que en la próxima legislatura pues tengamos un diálogo para fortalecer, para retomar experiencias, para enfrentar como un solo cuerpo, como el Estado mexicano, las dificultades que estamos enfrentando, que efectivamente hay que resolverlas. Es inaceptable que no podamos todavía lograr la pacificación del país, es un reto enorme y tenemos que alcanzarlo. Y ahí, cierro con ello, tendemos la mano a la oposición sin ninguna hipocresía. Si hay interés de construir acuerdos para lograr la pacificación del país, la mano está extendida. Muchas gracias por su atención. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice el diputado Moreira que lo que está queriendo hacer la 4T es querer poner en manos del ejército la seguridad del país. Todo lo que dijo la izquierda antes lo quiere echar para atrás, y Moreira parece tener una bolita mágica o un coco mágico porque sabe quién va a ocupar cada cargo en la Guardia Nacional, y dice que hoy más que nunca se está debilitando el ejército y Harfuch sabe del negocio pero no tiene efectivos y va a fracasar, dijo el mago de Moreira. A continuación Godoy le contesta, le dice que se les olvida que Calderón le dio un garrotazo a lo tonto a la víspera y mandó 5,000 militares a Michoacán sin consultar al Estado. Dice Godoy que el artículo 73 dice sobre la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a seguridad pública. A continuación Triana dice que no se oponen a que las Fuerzas Armadas participen en estas tareas siempre y cuando cumpla con las siguientes características: que las labores sean excepcionales, subordinadas, complementarias, reguladas y fiscalizadas, y que lo que se está proponiendo no cumple con ninguna de estas características. Y a continuación el mejor político en la historia de México, Fernández Noroña, le cierra los típicos trompa y le dice que cuando usurpó la presidencia Calderón, sacaron al ejército de las calles, militarizaron el país y lo pintaron de rojo y lo llamaron daño colateral. Y Peña Brutis continuó con lo mismo, y mientras la oposición gobernó no hizo nadita, y hoy la 4T está corrigiendo la plana, y les guste o no, la reforma va para adelante y punto. Y va a mandar quien tenga que mandar y se aguantan, dijo Noroña. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.